Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital, compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Buenas noches, primer programa del año. Buenas noches y bienvenidos, mis queridos amigos, seguidores ya de tantos sitios, de acá y de fuera de acá del Perú. Muchísimas gracias por la aceptación y por la fidelidad de seguirme en este programa. Les agradezco mucho y deseo que este año para todos ustedes sea un año de prosperidad, ojalá que en el Perú de paz, con esa prosperidad, de mucha excelencia, ¿no? De mucho amor, de mucha capacidad de perdón, ¿no? Yo creo que por ahí también y de flexibilidad. Mis queridos amigos, quiero iniciar este año con el programa que hemos hecho ya la publicidad, hablando de un tema que muy poco se ha hablado, porque hablando, dirigiéndonos a lo que es un trauma psicológico por violación, por abuso sexual, a cualquier edad, pero muchas veces se ve, pues si estamos viendo en niñas, en púberes, en adolescentes y en mujeres también. Pero lo que no se ha hablado mucho es porque nosotros, los psicólogos, los terapeutas, la ley, la justicia, nos vamos a dar el apoyo, por supuesto, a la víctima y vamos a hacer todo lo posible para poder recuperarla. Y la justicia da todos los elementos con los que cuenta para poner a estas personas, a estos violadores, donde deben ser, y debería ser más severa todavía. Pero yo soy psicoterapeuta, yo hago psicoterapia hace muchos años, muchos años. Entonces, yo lo que hago es el tratamiento y la recuperación, y lo he estado haciendo con diferentes herramientas de psicoterapia en las que me he formado de una manera profesional, 2, 3 años en cada una de estas disciplinas. Y he tratado de intervenir en estos casos de traumas por violación con estas estrategias y con una integración, por eso llamo psicoterapia integrativa, de 2, 3 o 4 a veces psicoterapias según la gravedad también del trauma. A veces se necesita un año
sí es lo que se denomina en trauma complejo. No el trauma simple, sino el trauma complejo que muchas veces está dado ya. Y entonces ha pasado algo. En varios años ya estoy viendo una condición que es la que quiero hablar, y para ello he invitado a dos personas que tienen mucha experiencia, una visión muy amplia también de la psicología y de diferentes ángulos, ¿no? Para tratar el tema, ¿qué pasa en la vida de las personas, de estas mujeres? Y yo me estoy focalizando un poco, podemos verlo después más amplio quizás, en aquellas pobres o adolescentes que tienen un trauma, que tienen un tratamiento para el trauma. Afortunadamente yo tengo bastante éxito con EMDR, que nació hace más de 30 años para el tratamiento de los traumas, Z-Point, Zero Point, que también nació hace 15 o 20 años, no más, es más joven, para el tratamiento de los traumas. Y cuando yo he sacado a estas personas, a estas jovencitas, a estas mujeres después, de la experiencia traumática, donde yo noto que hay una recuperación, donde una puber que ha sido violada supera el trance, superan esa frondosa sintomatología que presenta el trauma, frondosa, desde sintomatología psicológica hasta sintomatología orgánica, con enfermedades físicas y con falsos cuadros a veces de psicosis, falsos cuadros de depresión, porque en el fondo lo que hay es un trauma. Cuando superan estas situaciones, sigue la vida. Y ahí eso es lo que he estado viendo ahora, último, más acuciosamente, y se ha hecho más evidente que estas mujercitas quieren vivir y tienen todo el derecho de vivir. ¿Qué pasa en la vida entonces de estas jóvenes que han sido violadas, han superado su problema, pero se enfrentan a la vida y con todo el derecho quieren vivir la vida? Por eso yo pensé en dos amigos míos. Pensé en el doctor David Jauregui, presidente de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Positiva, porque yo me doy cuenta que necesito una orientación positiva y un manejo positivo después de una experiencia traumática. ¿Cuántas preguntas nos podemos hacer para llevar? Entonces me parece que podría conversar desde ese punto de vista sobre el aspecto positivo después de un trauma tan severo, cuando ya tenemos evidencias de una recuperación. Al otro colega que he conversado y va a llegar un poquito más tarde es al doctor Stuart Elío Blitas, un sexólogo de bastante experiencia, joven él sí, es más joven que nosotros, ¿ah? Pero que tiene una magnífica, tiene un instituto de sexología, es profesor, es asesor de un instituto para el tratamiento de la disfunción eréctil, American Boston. He visto ahí en el currículum, en lo que presenta, asesor psicológico para el tratamiento de la disfunción eréctil en el varón. Él también va a venir, y él como sexólogo también le voy a preguntar y quiero conversar sobre los aspectos de la sexualidad, que eso es lo que estoy viendo en esta joven. Por ejemplo, voy a sacar un ejemplo de una joven, sin decir nada más. Entonces, de eso se trata, mi querido David. Entonces quiero presentarles, y nuevamente para que salude a todos ustedes, a sus alumnos de tantas universidades, tantos lugares, al doctor David Jauregui. David, muchísimas gracias por ayudarme en esta tarea que me he puesto. Bueno, a ti las gracias por esta invitación, que no hace sino un poco poner al tanto a la comunidad en general sobre asuntos de interés, ¿no? Hoy día estamos pasando por circunstancias muy especiales, ¿no? Una ministra está asumiendo posiciones a través de la palabra un poco fuertes con respecto a un tema que uno debe abordar con mucha inteligencia, ¿no? Porque son temas que tal vez van más allá de los aspectos más íntimos de la persona y que deben ser tratados con cautela, con mucha ética,
y que no se puede soslayar, por cierto, pero sí es importante tener un poco la calma para abordarlos en toda su dimensión. Y por otro lado, como bien has dicho tú, la vida continúa, ¿no? En una persona que pasa por una experiencia traumática, si bien es cierto, después de recibir la ayuda o recibiendo la ayuda, puede sentirse bien, no es menos cierto que si el trauma ha puesto en peligro su propia vida, ya estamos hablando de una situación extrema, que son los cuadros más difíciles, dicho sea de paso, ¿no? Porque tú has mencionado en términos temporales una duración de aproximadamente 1 año. En mi modesta experiencia, yo creo que se requiere por lo menos 1 año y medio de trabajo como mínimo para tratar de ayudar en lo posible a que la persona, en primer lugar, pueda superar el problema, ¿no? Y luego tener una vida, ¿no?, más cercana a lo que estuvo previamente al hecho. Por lo tanto, aquí en el Perú hay colegas que se han dedicado a un trabajo de este tipo, ¿no? Incluso hay una tesis doctoral que luego se convirtió en un libro de la doctora Carmen Morales. Carmen Morales de Isasi, que trabajó sobre este tema y publicó precisamente un libro sobre las experiencias traumáticas. Ella forma parte del equipo de investigación en psicología positiva. Ah, caramba. Y no hay una cosa más interesante que lograr precisamente ver lo que en otra oportunidad ya habíamos discutido, los aspectos contrarios a la experiencia traumática, ¿no es cierto? Entonces, y quiero hacer un pequeño paréntesis para hacerte saber, tú lo sabes muy bien, por cierto, pero a la comunidad especialmente, que cuando las personas pasan por una experiencia terapéutica, ¿no?, pasan 3, 4, 5 meses, generalmente los síntomas remiten. Y eso es un poco engañoso, como bien sabemos. Exacto. Porque pareciera que nos pusiera a las personas que nos dedicamos a esto en una circunstancia pues muy generosa, profesionalmente hablando, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, los síntomas a veces ayudan a que las defensas afloren de una manera contradictoria. En este caso, la persona manifiesta sentirse muy bien y por lo tanto hay que concluir ya el proceso, ¿no? Sabemos bien, las personas que nos dedicamos a este trabajo, que esto pasa por un tamiz previo de un contrato de trabajo terapéutico que involucra pues un tiempo aproximado, no es un tiempo cronológico exacto, ¿no? Porque en ese contrato donde se establece un tiempo cronológico aproximado, ¿no?, no es pues de manera inmediata, 2, 3 meses, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pero las personas a veces inciden en que ya están bien y por lo tanto quieren retirarse del proceso. Entonces hay casos que hemos visto en que cuando ha sucedido esto, aparentemente la persona se ha conducido por una vida normal, entre comillas. Sin embargo, pasados los meses o pasado 1 año, ¿no?, revierte el síntoma y empiezan a aparecer cosas que empiezan a llamar la atención, cuando no circunstancias muy, muy, muy intensas, como por ejemplo crisis agudas de pánico, ¿no? Entonces, que llaman la atención, por supuesto, de la persona y de sus familiares y que hacen que nuevamente ingrese a un proceso de tratamiento. Por lo tanto, la experiencia nos enseña que estos casos hay que tomarlos con mucha cautela. Este fenómeno de flashback que es común en estos casos, ¿no?, hay que darle el tiempo debido. Tal vez lo mínimo es 1 año, pero yo creo que 1 año y medio, y si es posible más, mejor, ¿no? Uno, porque finalmente es cómo la persona va a utilizar también
todo ese componente importante de experiencias buenas que todos tenemos, por cierto, pero que muchas veces en esas circunstancias son aplacadas, no son postergadas y por lo tanto no se ponen en ejecución. Entonces es todo un proceso de reaprendizaje que hace posible asumir aspectos que habitualmente no se hacen. Qué bien, qué bien, qué bien que has puesto el punto en eso, que es más el tratamiento en sí, pero me parece que es muy importante porque tienes razón, nos están escuchando y nos están viendo muchas personas que no son psicólogos o que son psicólogos pero no tienen la formación en lo que es psicotraumatología y la psicoterapia en la psicotraumatología. Excelente. Un aspecto, tienes mucha razón, David, muy importante es lo que se llama la fidelidad al tratamiento, la involucración del paciente en el proceso terapéutico. Y muchos de los psicólogos en muchos congresos se han hablado de la decepción que tenemos porque con los síntomas disminuidos a veces ni un 50%, ya algunos pacientes abandonan la terapia porque se sienten más o menos bien, regularmente bien, pero ya se sienten ya no con tanta intensidad el dolor del trauma. En este caso, en el tratamiento de los traumas, tú lo has dicho muy bien, un contrato hay que ver y hacer. Me remito a EMDR. En EMDR, para el tratamiento del trauma, uno de los primeros, si no el primer paso que se debe dar, es mediante una muy amplia, hasta donde se pueda, después de una estabilidad del paciente, porque llegan pues con estados de inestabilidad emocional, hacer una anamnesis, una historia clínica para lo que no, y buscar muchos datos. Eso es la anamnesis, la historia personal del paciente. Hacer una conceptualización, se llama en EMDR, y es todo un tema en la formación del psicoterapeuta, que ya próximamente, posiblemente el próximo mes, a los alumnos que ya he terminado de formarlos en Z-Point, les he prometido que voy a hacer la formación en EMDR. Bueno, después de la conceptualización, se va viendo en esta conceptualización el plan de terapia. Y en este plan de terapia se tiene que ver lo que en el momento se tiene como lo que motiva, ¿no? La idea, la imagen, el estímulo que provoca el flashback o que provoca la rememoración de las situaciones, pero también se comienzan a ver lo que se llaman los disparadores. Esa tarea de primero quitar todos los componentes situacionales, se puede decir, lo que está en el trauma, y después identificar en lo que se llama un plan de blancos, de seguimiento, de estabilización, o un plan de selección de blancos, seleccionar los blancos que van a ser lo que se llama el trigger, los disparadores que van a estimular, y esos disparadores se ven en el año cuando ya se quitó la imagen, la experiencia misma de la violación, por ejemplo, en este caso, pero una vez que se elimina todo eso, comenzamos a trabajar con los disparadores. Y los disparadores pueden ser una música que estaba en el fondo mientras la estaban violando a la persona. Pueden ser los ladridos de unos perros en el fondo. Pueden ser una música, puede ser una cama, puede ser un color, puede ser un olor, muchas cosas que hay que ir seleccionando y limpiando. Ese es el trabajo hermoso de EMDR y de Z-Point, para ir limpiando todo. Y entonces ya nos vamos quedando poco a poco con menos disparadores del síntoma. A esa etapa es la que yo me refería, cuando ya, y tiene razón, a veces inclusive más de año y medio, 2 años, porque la gravedad es tremenda. Yo tengo pacientes que es así, ¿ya? Y entonces, pero una vez, y aquí comienza pues una situación muy interesante. Por ejemplo, una joven, una puber, que a los 11 o 12 años tuvo un abuso sexual y que supera y va superando todos estos eventos que te digo, hasta los disparadores ya casi finales, y comienza a tener 12, 13, 14 años,
15 años, y mira, ya estamos hablando ya no de una terapia de 2 años, porque aunque a mí me ha llegado 1 año, año y medio, 1 año y 2, 3 meses la tengo viendo, ¿no? Pero la han estado viendo en otras instituciones. ¿Y qué pasa? Que cumple 15 años, y va a cumplir 15 años. Y entonces comienza ya con el papá, en las conversaciones, ya una terapia. Por eso que yo hago terapia integrativa. ¡Ah, qué bien! ¡Magnífico! Tengo una gran noticia. David, llegó mi invitado, el doctor Stuart Eli Oblitas. Nos vamos a una pequeña pausa, mi querida Yasmín, y está aquí ya, lo tenemos acá. Muy bien. Un momento, mis queridos amigos, y reiniciamos dentro de unos cuantos segundos o minutos. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital cambia su propuesta cotidiana, porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros, pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Bueno, mis queridos amigos, estamos aquí nuevamente y ahora llegó mi invitado, el doctor Stuart Eli Oblitas, sexólogo, y como les había planteado, vamos a tener 3, vamos a ver enfoques quizás de este problema. El doctor David Jauregui, la parte psicología positiva. Stuart Eli Oblitas, que le doy la bienvenida. Stuart, un saludito para todas estas personas que nos están siguiendo ya hace muchos años. Aquí está tu cámara. Bueno, agradecido, Manuel, por la invitación, porque no sé cuándo vine, pero la verdad que la pasamos muy bien, hicimos un bonito programa. Sí, me acuerdo. Y yo sé que mucha gente te sigue, hay muchas personas incluso que me han hablado del programa. Ah, caramba. Y nos están viendo porque hice la publicidad por el qué Facebook, bien. así que nos están siguiendo seguramente, ¿no? Magnífico. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, el doctor David Jauregui, presidente de la Sociedad Peruana de Psicología Positiva, porque yo quiero ver qué pasa con la vida después de, digamos que se ha superado bastante ya el trauma.
cómo sigue la vida a una edad así temprana. El aspecto de la sexología, porque el doctor Stuart Oblitas es sexólogo, y yo como terapeuta del trauma, especializado pues en psicotraumatología, EMDR, ZPOI, programación neurolingüística, que lo utilizo en un conjunto para tratar el trauma y con estrategias de psicotraumatología. Entonces, yo estaba hablando y decía muy bien David que también hay un aspecto que considerar, que en el tratamiento de los traumas, un poquito antes de llegar a después, algunos pacientes, y eso lo vemos todos los terapeutas, se sienten bien, creen que ya están bien, abandonan el tratamiento muchas veces y después de algún tiempo, variable, pueden ser meses o hasta un año, me acaba de regresar un paciente después de 3 años a mí, continúan o vienen con otra sintomatología o con la misma sintomatología. Entonces yo estaba hablando de una estrategia en EMDR que casualmente trata de manejar esta situación, focalizando la terapia en el aspecto del trauma en sí, y después de algún tiempo trabajar lo que se llaman los disparadores, que son aquellos elementos estimulantes que estimulan las neuroredes, que sacan todo el componente traumático, vivencial, emocional, sensorial y todo. Entonces sí, habíamos visto eso. Entonces yo llegando al tema con esta visión muy interesante, yo estaba hablando de que un paciente, una jovencita, que tiene esta experiencia traumática a los 11, 12 años, sigue en tratamiento, le hacen una terapia, no le funciona muy bien, los padres me ubican a mí, el año pasado le hago todo el año la terapia y sale adelante, pero viene ya cuando ya tiene 14 años y en estos días está cumpliendo 15. Entonces ella ha sido, el accidente, el evento ha sido a los 12, ha sido 13, ahora 14 y ya está entrando a los 15. Y como decía muy bien, la vida avanza. Y su evolución psicológica, biológica, espiritual y todo su ser sigue su desarrollo. Entonces, como ella se siente ya bastante bien, y ante los padres, que hacemos la terapia también sistémica en muchos momentos, ella ahora le está diciendo y le está pidiendo permiso porque quiere tener un enamorado. Que es una chica de 15, pues, ¿no? Pero tiene este evento en su memoria, que superado bastante para mí, que todavía quedan rezagos, yo estoy seguro, y le quedan varias cosas todavía, pero quería ver el aspecto de sexualidad. Y después veremos las posibilidades positivas y qué cosas se puede hacer o cómo hablar sobre su vida futura. ¿Qué dices tú sobre esa situación que pasa en la vida de las personas que han tenido terapia, han pasado casi el problema y quieren insertarse nuevamente en la sociedad? Y si son chicas, los padres pues la cuidan y a veces se llega a la sobreprotección también, porque es lógico, los padres tienen miedo. Exacto, que pase lo mismo. Exacto, ¿no? Entonces la cuidan, pero ella dice, pero ya yo puedo salir, ¿y por qué no? Y comienza toda esa situación. ¿Tú qué dices sobre ese aspecto, desde el punto de vista sexual? Bueno, hablando de la sexualidad, ¿no? Como tantas veces le hemos hablado, Manuel, que no solamente es un tema físico, sino también emocional, es un tema que va más allá de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces decimos que las personas pues van a pasar por una serie de etapas difíciles, pero el mensaje que quiero dejar es que las personas tienen la capacidad de poder salir del problema y superar su problema, que puede ser de abuso sexual, que puede ser de violación sexual. Y hay que crear esa capacidad en la persona, hay que crearle esa capacidad a la persona, y se va reestructurando una serie de mecanismos psicológicos para que la persona en principio piense que puede superarlo, porque el mensaje que queremos dejar es que
sí se puede superar. Hay personas que a veces dicen, yo no creo que pueda superar. Exacto. Uf. Y como la sexualidad no solamente se afecta en las relaciones sexuales, sino también se afecta en las relaciones sociales, en las relaciones afectivas. Entonces, si la chica, por ejemplo, dice, yo quiero volver otra vez a tener contacto afectivo, quiero tener un enamorado, quiero volver otra vez a sentir el amor, quiero volver otra vez a entregar mi corazón. Entonces, eso significa que la persona se está preparando desde su sexualidad Exacto. para recibir el afecto de una persona y también proporcionarlo. Porque muchas veces cuando han pasado por esta serie de situaciones, no solamente pues hay afectos en el cuerpo, no hay efectos corporales, sino hay efectos emocionales, porque se dice a sí misma, yo no soy digna, yo no soy merecedora de, y toda la culpabilidad que puede sentir cuando hay este tipo de situaciones tan difíciles en la vida de un niño o de una persona tan joven. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va abriendo a la sexualidad, una de las esferas justamente es el afecto, las relaciones afectivas. Entonces, las personas cuando van superando, antes del contacto sexual, que también ha sido muchas veces bloqueado y que ha generado disfunciones sexuales y que ha generado una serie de patologías sexuales en la conducta sexual, la persona se prepara afectivamente, se prepara cognitivamente y dice, bueno, pues ahora estoy preparada o estoy preparándome para recibir el amor. Sobre todo, disculpen, Sí. cuando nunca he tenido esa experiencia amorosa. Por ejemplo. Exacto. Por Entonces, ejemplo. mira, parece como si hubieras leído la historia clínica de esta Sí, persona. sí. No ha tenido nunca esa experiencia porque recién va a cumplir 15. Y con todas estas Exacto. experiencias se inhibió. Y algo de lo que tú dijiste es cuando yo comencé el tratamiento, Sí. pidiendo en MDR, que es la terapia Sí. esta, se pide, cuando tú recuerdas la imagen de eso, ¿qué sientes negativamente? ¿Qué crees negativamente Sí. de ti? ¿Sabes lo que ella dijo? Sí. Soy una basura. Exactamente. ¿No? Entonces ellas, y lo dijo sin que yo le preguntara, dijo, porque me demoré mucho en decirle a mi mamá. 4 meses, algo así. Sí, Pero exacto. el autoconcepto que desarrollan las víctimas es tremendo. Exacto, porque mira, Manuel, hay una de las patologías que se desarrollan justamente que es la aversión sexual. Aversión, o sea, es el asco, el rechazo El asco, sí. hacia el sexo. ¿Tú te imaginas si la gente que nos ve se pregunta si esa aversión y si ese asco va dirigido hacia uno mismo? O sea, si tú siendo un ser sexual te sientes no solamente sucia, si tú te sientes una basura, te sientes, porque sientes, digamos, una sensación negativa hacia el sexo. Pero en este caso, las personas sienten también una aversión hacia sí mismas. Entonces se sienten como unas personas que no son capaces de sentir placer sexual y no son capaces de generar placer sexual, porque si yo me siento sucio o sucia, es difícil que yo me convierta en un estímulo sexual para otra persona. Ahora, mira, Sí. un paréntesis ahí, qué excelente eso. Pero paralelamente viene algo que tú me estás planteando, que yo y lo estoy observando. El aspecto de la sexualidad es uno, lo que estás hablando. Pero el otro aspecto aquí, por ejemplo, de esta paciente, dentro de varias que tengo, pero de esta que estoy pensando, es el aspecto afectivo. Ella dice, yo quiero tener un enamorado, pero a la vez como que le da asco el aspecto sexual. Mira esa dualidad. Exacto. Pero qué hermosa que es la vida en sí. Que quiere sentirse en su primer enamorado, que ni sabe todavía si puede tenerlo, pero quiere tenerlo. Pero la parte afectiva. Pero lo otro, y donde estamos trabajando, es en los aspectos de la sexualidad, que para ella es estimulación sexual precoz. Sí. ¿Y qué va a hacer cuando tenga un enamoradito que no tiene algo situación así? Exacto. Exacto. Ese es bien delicado, pero hay que pensarlo. Cuando hay una apertura, cuando la persona se va curando y va transformando ese dolor, digamos, en una oportunidad como esta, por ejemplo, de dársela a sí misma para tener un contacto afectivo,
No sabemos, por ejemplo, la persona cómo va a experimentar esa relación afectiva. Y de repente en esa relación afectiva la persona va sintiendo pasión, va sintiendo placer, Exacto. va sintiendo excitación. Entonces se va aperturando también la parte erótica. Porque seguramente lo que pasó después de ese evento traumático es que no solamente hubo un dolor psicológico emocional, sino también hubo una deserotización. Esa deserotización que es cuando la persona tiene la incapacidad de poder sentir placer hacia algo que le genera simplemente rechazo o simplemente aversión, miedo o asco. Miedo. Entonces, todo eso Ujú. se va configurando en su sexualidad y entonces se cierra ese sistema afectivo, Ujú. se inhibe la parte afectiva, no corresponde tener pareja, sino corresponde huirle al amor. Tenemos un abanico ahí. ahí Exactamente, estamos viendo, y sí. obviamente se bloquea también no solamente el genital, se bloquea las expectativas de pareja, se bloquean La parte social el relacional placer con el género, o sea, con los varones. también. Esa parte relacional. Sí. Que eso es lo que estoy observando, trabajando y está superándolo. Sí, Quisiera exactamente. que David, que nos escucha muy atento con toda esa capacidad de observación, ¿qué dices tú sobre esto desde tu punto de vista? No, la aproximación es la correcta. Sin embargo, como conversábamos previamente, uno de los problemas mayores que a veces uno suele acometer es cuando nos centramos exclusivamente en el asunto que motiva una preocupación psicopatológica, ¿es cierto? Claro, Y, ojalá. y nosotros pues somos seres holísticos, ¿no? Es todo, ¿no? Por eso retrotraigo un poco lo que conversábamos en la primera parte, cuando te decía que en el proceso de la formación profesional, uno de los grandes problemas que uno ve es a veces la incapacidad que las personas, los estudiantes en todo caso, tienen cuando uno les encarga hacer una anamnesis que tú mencionabas, ¿no? Que dicho sea de paso se siguen los parámetros que habitualmente por defecto algunas universidades han tomado como modelo, pero que en realidad responden más bien a una inquietud epistémica totalmente desfasada, ¿no? Psiquiátrica muchas veces. Claro, entonces ¿no? ahora tenemos pues un componente que son vastísimos, ¿no? Donde la sexualidad es un punto pequeñísimo frente a todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, como creo que lo comentamos en alguna oportunidad, cuando hablamos del juego, ¿no? ¿Cuál es la parte erótica del juego? ¿De acuerdo? Entonces, cuando, como muy bien ha dicho Stuart, ¿no? ¿En qué medida uno aprende a erotizar o aprende también todo lo contrario? O sea, no es que el asunto tenga que llegar a un momento de la vida para que eso se dé, no. Porque desde el momento, incluso antes de que uno pueda nacer, ¿no? Cuando uno está todavía pues en el vientre materno, ¿no? Y ya papá designó qué sexo va a tener el niño, ¿no? O la mamá designó también qué sexo le gustaría. Entonces, ya hay asuntos atributivos bien interesantes en relación a este aspecto. La psicología ha contribuido mucho, en todo caso, un poco a hacer que las personas tengan una visión mucho más fiel a una realidad que le va a exigir a esos padres, ¿no? Asumir la condición de la persona que viene, al margen de su sexualidad desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces concluyo con esto. Por eso te decía, ¿conoces tú alguna historia o una anamnesis en donde se aborde el tema de la historia del juego en las personas? No. No hay. No hay, pues. Mira, ahorita, en el año 2005, hay un extraordinario psicólogo cuyo nombre es Stuart también, se llama Stuart Brown. Sí. Hizo una investigación interesantísima, ¿no? Tratando de ver, por ejemplo, qué pasaría si a unos ratones de experimento, qué pasaría si no les permitían jugar.
versus otro grupo de ratones a los cuales sí le permitió, por naturaleza, eso forma parte intrínseca del proceso de aprendizaje para la vida, ¿no? Ahora imagínate a los leones, claro, cuando son que tienen que aprender a cazar y primero juegan, eso lo hace muy bien. ¿Cómo se llama? El etólogo este. Bueno, ya, sí, sigue, no entro más. Y lo que encontró fue sorprendente, ¿no? Porque resulta que estos animalitos que en el grupo control, en donde encontrábamos nosotros los ratones que habían sido entrenados por sus padres, pues, ¿no? O por la madre en todo caso, a ese famoso juego, ¿no? del predador. Cuando estás frente al predador, te escondes, ¿no? El juego claro, famoso del gato y el ratón. Y cuando puso a esta otra ratita que había sido inhibida en su capacidad de juego, se le puso frente al predador, ¿qué cosa crees que pasó? No hizo nada. Nada. Por lo tanto, murió. La gran pregunta que subyace a esto es, ¿y qué pasa con un ser humano? ¿Qué pasa con un ser humano que sencillamente no es que no haya tenido la oportunidad de jugar, porque en condiciones extremas, ¿no? El ser humano siempre va a tender a jugar. Mira, eso ya lo decía Aristóteles, sí. Libro quinto de la política, Aristóteles, ahí lo encuentras. Sí. Decía, si alguna vez alguien pretende realizar un trabajo vinculado tanto a la terapia como a la educación, dice, no hay que dejar de pensar en aquello que es subyacente al niño. ¿Y qué es lo subyacente al niño? El juego. Discúlpame un ratito, me llevas algo interesantísimo del tema. ¿Qué es lo que pasa entonces en el desarrollo normal, erótico sexual de un ser humano cuando criminalmente, asesinamente se interrumpe su desarrollo erótico sexual por una violación? Por un acto violento donde se interrumpe su desarrollo normal erótico sexual y se les pone a una experiencia que no está preparada. Claro. Una puber de 11 años. Mira, me has llevado algo interesante. ¿Qué descubrió este autor, ¿no? Él tuvo que hacer unos estudios, como profesional tenía que dar un dictamen a personas sentenciadas a muerte en el estado de Texas. Entonces lo llamaron para que hiciera el dictamen, ¿no? De personas ya sentenciadas a morir. Y por ahí se le ocurrió preguntarle a un criminal que había matado a varias personas. Le preguntó acerca de, cuénteme, ¿cómo jugó usted? Y el criminal le respondió, nunca me permitieron jugar. Entonces esto le sorprendió mucho, porque si bien es cierto no estaba dentro del protocolo del trabajo, porque eso no está en los parámetros que nos han enseñado en la universidad. Más allá de lo que sabemos, exacto, porque el aspecto lúdico, juego, está estudiado más o menos, claro, pero esto va pero más allá todavía. Desde otra óptica, por claro. Cierto. Entonces, entonces empezó a indagar, pues, y encontró que esas personas, las personas que no se les ha permitido jugar, son las personas más perversas que hay en el ámbito de la expresión terrible del acto criminal. Claro. Entonces eso tiene que ver un poco con lo que bien decía Stuart, ¿no? O sea, pero entonces mi preocupación en donde el aspecto obviamente sexual es un apéndice importante, por cierto, porque eso es lo que determina, el síndrome es lo que va a preocupar a la persona, motivo por el cual viene a la consulta, ¿no? Pero es un aspecto que involucra todo un continente, ¿no? El cual, como tú bien decías, uno tiene que abordar bien. Entonces, por eso, volviendo con eso concluyo, ¿no? Por eso cuando hacemos una anamnesis, yo me preocupo mucho en lograr que la anamnesis sea lo más minuciosa posible. Exacto. Porque si tú lo haces bien, ya la anamnesis misma, el realizarla nada más ya es una forma de terapia, ¿no? Que es en este caso la catarsis que la persona exacto. tiene. Cosas. Sí. Y yo recuerdo hace poco, ¿no? A una estudiante que preocupados por hacer su trabajo. Entonces yo la supervisé 2 veces y todo iba muy bien. Era una mujer de 40 años. Sí, 40 años. Entonces me decía, el caso fantástico, mire todo lo que me ha dicho, una historia muy bien hecha. Entonces yo, muy bien, tienen que hacer aproximadamente un promedio de unas 8 sesiones para armar todo este rompecabezas vital.
Se vino preocupada en la siguiente semana, muy preocupada. Me dice, quiero conversar con usted. Y yo, ¿qué pasa? ¿Sabe lo que me ha dicho esta señora? Y estaba por concluir el proceso. Obvió decirme que a los 12 años fue violada por su padre. Y no lo había dicho. Y entonces, esos lapsus, o como dicen los psicoanalistas, ¿no? Entonces, a esta chica, que es una estudiante todavía, pues la descuadró totalmente, ¿no? Claro. Pero la pregunta subyacente fue, ¿le debo decir esto a mi esposo? De la señora. Sí. O sea, nunca había contado a nadie. A nadie. Sí, Entonces, sí, le debo decir algunos esto. casos. Entonces, esta chica se quedó sorprendida, pero Claro. dijo, bueno, yo todavía no soy profesional, en todo caso, yo lo voy a consultar y me permite luego darle la... Pero me dice, ¿y por qué? Le pregunto, ¿y por qué? Porque también a mi esposo estuve de alguna manera no mostrándome plenamente en la vida en la íntima. sexualidad, en la vida íntima. Pero su esposo estaba totalmente convencido de que efectivamente pues era feliz en su relación sexual. Entonces ahí viene la parte sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo? Por eso que mi preocupación, mire, cada vez le encuentro hasta más peso con lo que me van diciendo ustedes, o más importancia, por decir. ¿Qué pasa con las personas que han sido violadas, que han superado, vamos a poner entre paréntesis o entre comillas, que se han superado bastante el trauma, pero quieren seguir su vida? Y esa interrupción que me estás diciendo tú, donde no ha habido quizás el juego sensual erótico, ¿no? Ese escarceo, esa manera temprana de la sexualidad, y se ha ido brutalmente ya a una experiencia completamente inadecuada. ¿Qué pasa cuando se interrumpe ese proceso y después tiene que seguir la vida? ¿Tú qué dirías? A ver, vamos a... Creo que es bien fuerte la pregunta, ¿no? Sí, porque que el público comprenda que hay distintas reacciones en las personas, ¿no? O sea, las personas tienen diferentes reacciones ante un evento, y este tipo de reacciones son reacciones que las personas van a tener secuelas que pueden aparecer inmediatamente, que pueden aparecer en el tiempo. Y lo quería graficar con un ejemplo, con una paciente que llegó, y ella llega con su esposo y dice que tenían algunos inconvenientes de pareja. Y los inconvenientes de pareja que tenían eran específicamente en el campo de la sexualidad. Ella no podía corresponderle porque de alguna manera, digamos, las caricias de él y los estímulos, ¿no? Las cosas que él hacía para estimularla, le generaban una reacción negativa. Entonces ella va hacia atrás, ¿no? y me cuenta que a los 8 años había tenido pues varios episodios de abuso sexual, incluyendo penetración también, ¿no? Que en este caso ya hablamos de una violación. Y su niña había cumplido 8 años, la hija de ambos había cumplido 8 años. Y ella la estaba sobreprotegiendo a la hija, justamente para que no le pase lo mismo le había pasado a ella. Eso es muy común. Entonces ella estaba justamente identificándose con la niña porque era ella la que se estaba viendo y decía, yo la estoy sobreprotegiendo porque justamente acaba de cumplir 8 años. Son los 8 años cuando no solamente me pasan los episodios de abuso sexual con esta persona que era un pariente, sino que también experimento la desatención de mis padres, porque en esa etapa mis padres no estaban atentos a mí. Y ella se cuestionaba toda esta fase, ¿no? de episodios que había tenido y se cuestionaba cómo sus padres, que son los cuidadores máximos de los niños, la habían descuidado. Y entonces ella estaba cuidando, pero sobreprotegiendo, sobrecuidando la vida de la niña. Y la niña muchas veces se sentía pues un poco, secuestrada por su mamá, porque prácticamente no podía a veces ser independiente o hacer sus cosas porque la mamá la sobreprotegía mucho. Entonces ella me dijo en la consulta que era el momento de superar eso, porque ella tenía ya cerca de 35 años aproximadamente. Y era el momento de superar porque no solamente
estaba sobreprotegiendo a su niña, porque estaba viendo en la niña todo lo que ella había perdido. Claro. Estaba viendo en su niña Mira la palabra, disculpa, todo lo que ella había perdido. Perdido. Exactamente. Qué interesante. Y ella me hablaba de su inocencia, de su virginidad, Hay una película, de su Inocencia moral, Perdida. algo así. Exactamente. Interesantísima. Y pasó el tiempo y logró superar esta etapa de sobreprotección de la niña, pero también logró superar su problema sexual, porque ella estaba reaccionando hacia las caricias de su pareja con rechazo. Y estaba reaccionando con lo que se llama un vaginismo, ¿no? Que era una contracción vaginal y que estaba produciendo una dispareunia, que es un dolor al momento del acto sexual. Entonces, toda esta figura, todo este escenario sexual, no solamente pues correspondía a que ella tenía un problema en el momento de tener el contacto corporal, físico con su pareja, sino también esta pérdida de la niña que ella había tenido, porque sintió que ella había pasado de la etapa infantil, lúdica justamente, donde a ella le tocaba jugar, y había perdido para ella su inocencia y lo más trascendental para ella, la pérdida de su dignidad. Como ella dijo, no, yo sentí que ahí en ese momento había perdido algo importante, y después toda mi vida ya no fue igual, porque siempre anduve protegiéndome de las personas, sobre todo las personas mayores y de los hombres. Claro. Entonces ya no era solamente la parte sexual, ya no era el amor, ya no era la vida erótica, porque no tuvo relaciones de pareja, no tuvo relaciones sexuales hasta que encontró su esposo. Alguien pudo romper ese bloqueo. Exactamente, pero sin embargo se también, quedaron muchas cosas atrás, ¿no? Ahí es donde se puede trabajar ahora, pues. Ahí es donde viene mi vena terapéutica, sí, ¿no? MDR, Z-Point, programación neurolingüística, para darle con todo. De ahí me nutro de las neurociencias, ¿no? Las neuroredes que sostienen en el cerebro esas historias, esas memorias, y cómo están imbricadas en patrones emocionales que le dan una coherencia, le dan una fuerza, que es el síntoma, que es el trauma en sí, y que lo que se trata de hacer, lo que trato de hacer, y cada vez avanzo más, en diluir, romper esas neuroredes para que surja la otra conducta, la conducta a veces lúdica, a veces que surja un poco más de sonrisa, hasta exagerando un poco, una cierta coquetería normal y natural femenina, porque se bloquean tremendamente ante lo que podría ser un estímulo para algún varón y que se vaya más allá. Entonces tú ves rostros adustos de mujeres que se cuidan, que tratan de ser normal su vida, pero como dices tú, la actitud basal se está en relación a la escena fundante, a la escena que le creó toda esta situación. Ahí viene el proceso psicoterapéutico, que es donde me meto y entro con todo y voy viendo, por eso que ahora me preocupo, ¿y qué pasa después? Pero en un después, mientras tanto, ¿no? Mientras se va curando y mientras va saliendo, ¿y qué va a pasar después? ¿Cómo va a ser su sexualidad? Para mí es como un termómetro. Si tiene una sexualidad, sensualidad, genitalidad normal, placentera, superó el trauma. Y si puede ser nuevamente sensual en su vivir, en su ser, sin tener ningún miedo ni temor de que está dando un mensaje equivocado, a eso voy yo con la terapia, para la recuperación casi total, no casi no, completa debería ser. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas tú? Difícil, ¿no? Porque no podemos dejar también ni dar un mensaje a todos los que nos ven pesimista de que van a seguir marcadas para toda su vida, y eso es lo que yo me revelo ante esa situación. Me revelo ante eso. El proceso mismo no es un espacio que permite
en primer lugar, abordar el problema que motiva la consulta o el tratamiento, sino es el espacio para ahondar en aquellos asuntos que uno no ha abordado durante la vida, ¿no? Entonces, y que permite, por otro lado, tener una visión completa de las cosas y no la resumida en la experiencia sintomática que motiva la preocupación por asistir a un terapeuta, ¿no? Entonces, si tú tienes eso, entonces ya no es esto, tal vez, siendo importante, por cierto, no es el más importante, ¿no? Entonces, y esto es un elemento que ayuda mucho a la persona. Uno. Y dos, ¿qué importancia tienen las redes y compromisos sociales que existen en el ámbito familiar y social, ¿no? Que hagan posible precisamente que la persona vaya disponiendo de esas redes para poder tener una visión diferente de la que tuvo previamente a su cuadro, ¿no? Hay un psicólogo argentino, Néstor Blagerov. Él ha diseñado un proceso, él trabaja en el hospital Alvear, alguna vez he ido 3 veces, me han invitado. Él hace un trabajo interesantísimo, porque él compromete un problema como el que ha planteado Stuart, compromete al enamorado, compromete al centro de trabajo, compromete, siempre todo alumno tiene, estábamos hablando de una chica universitaria, tiene un profesor con quien tiene pues más afinidad, entonces él lo llama a cada uno de ellos, sin que esto signifique necesariamente un proceso en sí, pero es parte del proceso, le indica, ¿no?, que sin entrar en detalles que la persona está en un proceso, y qué importante sería contar con alguna ayuda de ellos respecto a ese caso. Y los resultados son sorprendentes. Entonces, la parte global, como dices tú, holística. Y en nosotros no siempre. El caso que contaba Stuart, por ejemplo, el caso de parejas, bueno, está la pareja, ¿no? Pero yo veo en el caso de la chica que mencionaba Stuart, ¿no? En realidad, su problema no es sino un poco la síntesis dialéctica de toda la problemática de la vida conflictiva con su familia. Ajá. Entonces, que se reduce a la conflictiva que se actualiza a través de sus síntomas de la conflictiva familiar. Entonces, ya el asunto no es pues solamente el problema puramente sexual y traumático, no, y el problema es mucho más amplio de lo que uno cree, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno empieza a integrar todas estas piezas, ¿no?, en el proceso, ¿no?, alienta mucho los aspectos positivos de la experiencia de la persona para salir adelante. Ahora, incluso siguiendo en la temática todavía no superada del problema. Me das una idea que la voy a incorporar, creo. En la terapia del trauma, de violación, de abuso sexual, ¿en qué momento voy a ver? Incorporo poco a poco el aspecto lúdico del juego interrumpido del proceso de la vida sensual de juegos y ver qué tan dura, qué tan falta de humor tiene las personas que tienen estos traumas, para ver cómo ingreso. Me ha interesado tremendamente lo que has dicho, este aspecto de juego, porque el juego es amplísimo. El juego enseña a muchas cosas. Sí, claro, que involucra mucho el aspecto educativo, ¿no? Exactamente. No te olvides que el juego, y bien interesante esto, porque ya creo que lo hemos conversado alguna vez, el juego es el camino ideal hacia la construcción de la moral. Sí, una vez hablamos. Claro. El desarrollo moral del niño, de Piaget plantea en su primer capítulo los juegos. ¿Por qué? Porque los juegos te establecen las reglas. No hay ningún juego que conozcamos que no tenga reglas. Claro. Todos los juegos tienen reglas. Eso es. Y si Eric Berne con su ¿cómo se llama? Análisis transaccional, claro, pues. Los juegos que los juegos que juega la gente. Claro. Lo dice bien claro. O es el libro tan hermoso de él que se llama ¿Qué hace usted con el amor cuando hace el amor? ¿No? No lo sabía ese. Hay otro que dice, ¿qué dice usted después de decir hola? No, pero ese que te digo, así, ¿no? ¿Qué hace usted con el amor cuando hace el amor? Ajá. Es bien interesante porque, claro, uno tiene una concepción
acerca de la persona. O sea, por eso indagar todo ese continente de aspectos en la vida de la persona te empieza a dictar, ¿no?, de posibilidades importantes para un abordaje que va más allá del síntoma mismo, ¿no? Por eso que me va llevando esto a la concepción de la Organización Mundial de la Salud, del concepto de salud. Incorporar la parte de qué cosa es estar sano, ¿no es cierto? En todos los aspectos biológicos, ¿no?, sociales, físicos, plenos del ser humano. Correcto. Pero entonces ahora yo vengo a pensar que una salud mental óptima es aquella que tiene un sentido de humor normal hasta elevado, porque no hay nada que jorobe más la vida que una seriedad y un tremendo, ¿cómo se llama?, gesto adusto, ¿no? que te malora la experiencia de vida en sí, ¿no? Y me imagino que, yo creo que sí, hasta hay personas que harán el amor pues todos serios, ¿no? Cuando debe ser una experiencia gozosa por completo. Nos ganó mi querida Yasmín, muchísimas gracias por haberme dado unos minutos más. Mire cuánto hay para hablar en esto, muchísimas gracias. No, a ti por la invitación y siempre uno disfruta el poder conversar sobre psicoterapia, sobre intervención psicológica, sobre lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestros espacios terapéuticos, ¿no? La psicología tiene un impacto bastante importante y creo que eso es el mensaje que también debemos dar, que es el hecho de que las personas no posterguen sus atenciones, porque no es solamente decir, bueno, voy al psicólogo y voy a hablar, sino vamos a intervenir, vamos a sacar muchas herramientas para que las personas puedan curar, que eso es lo que buscan, ¿no? Y es el superar cambio. sus problemas. Exacto, superar el problema, es el cambio. Pero no sé si les pasa a ustedes que ahora más gente va a consulta, no porque tiene un problema, sino porque precisamente no quiere tenerlo. No quieren tener. Hay algunos que están yendo ahí, que quieren optimizar su vida. Y yo los invito ahora, mis queridos amigos, a fin de mes comienzo en ESAN, en la Universidad de ESAN, un nuevo curso de programación neurolingüística, enero hasta marzo. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Miren qué buenas, un sexólogo, un psicólogo positivo y un psicoterapeuta. Hemos tratado a como hemos podido, porque hay muchos elementos, pero ha sido muy rica esta noche. Riquísima ha sido. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar el día a ti? Bueno, yo estoy acá en Shell, muy cerca, en Miraflores, al 955-955-621. Ah, caramba, qué bien. Sí. ¿Tú? Yo también estoy aquí cerca, aquí en Miraflores, en el 998-67-1288. Ah, caramba, mis queridos amigos, les agradezco tremendo, que tengan un buen fin de semana y si hay una sexualidad que pueden experimentar, experiméntenla y con toda la plenitud de su vida y de lo que son cada uno de ustedes. Y los que tienen problemas o conocen de algo, sepan, sí hay solución para los traumas de abuso sexual. Sí hay. Y hay varias escuelas y yo tengo varias herramientas para poder ayudarlos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook.